Y la. ¿El I lo saltamos? Sí. Ya, ¿cuál más lo saltamos? El D. ¿El D son demasiado triviales? Sí. Sí. Ya, el A no lo hizo Stefano. ¿Alguien podría explicarlo muy rápido? Creo que Paulson se equivocó 10.000 veces. No sé cuándo yo. Ya, dale, explícalo rápido. Dale, pasa adelante y explícalo rápido. ¿Tú tenías no tenías copia de los problemas? Ya, rápido, Bernardo, necesitamos 5 minutos de este problema. Te dan un número n menor o igual a 10 a la 18 y lo que hay que encontrar es el máximo número u que sea menor o igual a n y donde cada dígito aparece a lo más dos veces. Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, te dan el número 2015-2015 y de hecho esa es la misma respuesta al problema. ¿Por qué? Porque ahí cada dígito aparece a lo más dos veces. Si te dan en cambio 1000, el máximo número menor o igual a este, donde cada dígito se repite a lo más dos veces, es 998. ¿Sí? Esa es como la idea del problema. Te dan un número y hay que encontrar el que es inmediatamente menor a él y que cumple la propiedad de que cada dígito aparece a lo más dos veces. Y el límite del problema es que el número que te dan es a lo más 10 a la 18. La estrategia que nosotros usamos era la siguiente. Que era un mejor ejemplo, si no me equivoco, era este. Creo que era algo así. Sí. La idea es ver dónde se viola por primera vez la restricción de que un dígito aparezca a lo más dos veces. En este caso, se viola aquí. ¿De izquierda a derecha? Sí, de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, entonces se viola en este 2, ¿sí? Porque aparece, es la tercera aparición del dígito 2. Y lo que uno hace ahí es decir lo siguiente: bueno, ese 2 tengo que reducirlo. Y entonces uno pensaría en reducirlo a 1. Sin embargo, no se puede reducir a 1 porque 1 ya está usado dos veces. Luego uno diría, ya bueno, a 1 no, entonces a 0. Y a 0 tampoco se puede porque también está usado dos veces. ¿Qué significa eso? Significa que yo el número lo tengo que arreglar no es de aquí, sino es de antes. Y entonces pruebo qué pasa si lo arreglo desde aquí. Y así hasta llegar a la primera posición donde puedo arreglarlo. Y una vez que llego a esa posición, lo completo grid hacia allá hasta llegar al límite de carácter. Eso es un poco la idea. Onda, pero arreglarlo. Arreglo lo que nosotros hicimos. Todo lo posible hasta arreglarlo. Sí, lo que nosotros hicimos como estrategia fue tener básicamente una matriz de cuenta que tiene una posición I y un dígito D y te dice cuántas veces aparece el dígito D hasta la posición I. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, aquí por ejemplo, el primer I que falla es este, que sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería 6. Y entonces uno tiene, por ejemplo, que con 6 de 2 vale 3, ¿sí? Porque hasta ahí hay 3 veces el dígito 2. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Bueno, iterar hacia abajo. Tengo un 2 y veo si lo puedo reemplazar como por un 1. ¿Qué significa ver si lo puedo reemplazar como un 1? Bueno, es ver si count sub 6 de 1 es menor a 2. Necesito que sea menor a 2 para poder reemplazarlo por un 1. Y hago eso hacia allá hasta encontrar la primera posición en que puedo arreglarlo. Y una vez que encuentro esa posición, en este caso es este 1, que lo puedo reemplazar por 1. 0, ¿sí? Dame un pedido. Sí puedo, porque fíjate que yo veo hasta ahí. La matriz es cuánto vaya hasta ahí. Y hasta ahí yo sí puedo poner un 0 ahí, independiente del problema. Y una vez que llegue ahí, para allá completo el grid. ¿Cómo hago eso? Bueno, ¿cuál es el número más grande que puedo poner ahí? 9. El más grande que puedo poner ahí, 9. El más grande que puedo poner ahí, 8. El más grande que puedo poner aquí, 8. El más grande que puedo poner aquí, 7. Y ese es el video. ¿Se cachó? ¿Todo? ¿Qué les pasó a ustedes, Felipe, que lo tuvieron tantas veces mal? Creo que la estrategia personal era más complicada. ¿Más complicada que sí? Sí. Claro, pero lleva algo. Sí, tuvieron el... Entonces, una estrategia de hacerlo gris. Sí, la forma rápida. Vi de hecho que hubo gente que usó una DP y esa era mucho más complicada. Nosotros lo hicimos gris y como estrategia era simple. De hecho, nosotros fallamos en algo muy tonto que era que. ¿Cuál sería la DP? ¿La DP? Yo nunca lo pensé como DP en verdad, pero sé que hubo gente que lo hizo con DP.
Lo que nosotros fallamos, de hecho, tuvimos como un permanente por eso, porque no estábamos contando como el del cursor el que estaba ahí, ¿cachai? Como, por ejemplo, nosotros si le preguntamos a esto cuántos 9 hay aquí, decíamos 1, porque no estábamos contando como justo el del cursor. No, al revés, era porque estábamos diciendo 2 en vez de 1. ¿Cómo? Ah, no es que era el revés. Mira, sí, ponte el caso del que falla, el que fallaba, que era 9, no. Toma, Bernardo. Ah, oye, ¿qué es cuando, por ejemplo, cómo te da el caso que era como 1 millón, por ejemplo? Ah, 1 millón, pero que funciona bien. Pues mira, fíjate que si tenéis 1 millón. Ya, ponle mismo, eso es lo mismo. Si tenéis uno más, decís, ¿dónde está el primer índice que falla? Ya. Aquí, Ya. ¿cierto? Sí. Tú decís que voy a reducirlo al primer número que sea posible. Ujú. Pero 0, ¿cuál es el primer número que voy a reducir? Ninguno, por lo tanto pasáis a que aquí hay que cambiarlo. Aquí la misma idea, tampoco lo voy a cambiar. Aquí la misma idea, sí lo voy a cambiar. Lo cambié a 0 y luego completáis aquí para allá. 9, 9, 8. ¿Sí? De hecho, como nosotros hicimos una obtención de diagrama flujo y eran básicamente 2 pasos. Como era encontrar el primer índice donde se cambia, así como encontrar el índice donde parte el cambio. Y lo segundo era completar grid desde ahí. Ya, pero te saltaste como 80.000 cosas. Pero son de implementación. No, sí, de hecho eran 2 pasos, solo que esto tenía como un desglose de Paso cómo tres. se encontraba el índice y luego cómo era completar grid. No, por ejemplo, si ese índice que el primero tiene que cambiar no existe, entonces la respuesta es directa. Sí, pues. Ah, sí. El Sí, input. Y también una vez que encontráis el índice tenéis que disminuir el de ahí. sí pues, pero esto es como a grosso modo. Eso. ¿Tú hiciste una más complicada, Juan Pablo? Es que, o sea, es básicamente lo mismo, pero encontrar el índice, ¿cómo lo hicieron ustedes? Con cuenta. Ya es grande, pues, Teníamos, lo que teníamos era una matriz. El video después. Teníamos una matriz que tenía hasta cada índice cuántos hay de cada dígito. Y apenas te pasabas de 2 en una, decía ese el índice. Ah, ya. Lo que nosotros hicimos fue tomar de izquierda a derecha la cantidad de números que tenían que quedar fijos. Por ejemplo, probamos en ese ejemplo con el 2 y probamos el menor número que podíamos crear con ese 2, que cumpliera la regla. Y si ese número seguía siendo menor que el input, entonces ese número seguía fijo. Y después seguíamos con el segundo. Entonces tendríamos un 2, 2 y fijamos esos dos y veíamos el menor número que podíamos armar con eso, que sería como el 2, 2, 0, 0, 1, 1, 2, 2, o sea, 3, 3, 2, 2. Y veíamos que era menor que el input, entonces lo seguíamos, marcábamos ese 2 que sí sería. Y así hasta encontrar como donde fallaba y armábamos el grid. Es lo mismo. Ya. Veamos el siguiente. El H, ¿no? Sí, el H. Que no, Manda un mail para él, si no. Vamos descartando si es que. Ya, estamos. ¿Se acabó la Sí, B? El ¿Por B. qué viene de algún orden en particular? El H, yo creo que no. ¿Es el Hetman? Sí. Ya hagamos B, la chico. ¿Tú? Ya, bueno, Rápido, rápido, rápido. pero esta realidad es dejarlo para la posteridad para que todo el mundo lo vea. La idea es que Borra todo ya, borra todo ya. Aquí. Este sí, sí, Trata de usar como la mitad de la pizarra. matraca. ¿Por qué? ¿Para que quede bien? Sí. ¿Acá? No. ¿La mitad? ¿O qué? Dale, dale nomás. Chiquillo de índice. Ya, bueno, la idea es que tenéis una matriz que es de la forma R por C, donde R y C son menores a 100, creo, ¿no? Sí. Sí. Y entonces, por ejemplo, si es que este es de 4×3, entonces tenéis lleno de números acá que indican de qué altura son como unas columnas que se forman a partir de esa matriz. Entonces, por ejemplo, si es que uno tuviese una matriz de 1 por 1, que tuviese 1, entonces tendría un cubo. ¿Se cacha, hombre? Entonces, Cuando tú lo miráis para allá arriba, ya se dice la altura que tendrían los bloques que saldrían desde ahí. La altura Claro. es como la ¿Cuál base. será el límite de cada número? eran como Ya la nueva. dialan. Sí. La altura y la malla de 100%. Y no podía ser negativo. Entonces, Tiene que ser mayor que 1, o sea, 1 más. Sí. claro. Podría ser 0. ¿Cachaste tú, Javier? ¿O no has cachado mucho? ¿Cachaste? Es como un mapa, en la base y arriba te dicen cuál es la altura de los bloques. Hace un dibujillo. Eso te forma, no, porque el dibujo podría quedar más mal. Y eso te forma como una cuestión entre sí. Un mapa de altura.
Oye, Es un mapa de altura. bacán, ¿Cómo se llama es ese una mapa? competencia. ¿Cómo se llaman los mapas de altura? El título del programa. Sí. Ya, es un mapa de altura. Es un mapa de... Qué bueno que quedó eso grabado. Y lo que te piden es que digáis cuántas caras tiene esa figura. Entonces, al tiro te voy a dar cuenta que es trivial para los lados como externos, porque siempre van a haber 4. Para la base, porque siempre va a haber una. Y Se después... deben ir 5. Sí. Sí. El 5 Sumando más las X. caras internas y las de arriba. Después tenéis que empezar a ver arriba. Y lo que podéis hacer es si es que tenéis algo de este especie. Tenéis, digamos, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Podéis ver cuántas componentes conexas hay en cuanto como cuántas componentes conexas hay donde hay el mismo número. Entonces, acá tenéis 2 distintas alturas que son conexas y eso significa que vais a tener 2 caras de arriba. Entonces eso igual es fácil. Sí. Y de ahí donde se complica es como los bordes como internos de la figura. Por los lados. Claro. Entonces, porque lo complicado es cachar que pueden compartir caras independientes de las alturas. O sea, pueden ser todas las alturas distintas y pueden igual compartir caras. Entonces, lo que nosotros al principio pensábamos es que para compartir una cara tenían que tener... ¿A qué te refieres con compartir cara? Compartir una cara sería como, por ejemplo, si tenemos una cuestión como cuadrada y tení el 2 y el 3, entonces tenéis como una cuestión como de esta especie, ¿cachai? Y si es que lo veis del lado. Y esa cara que está ahí, si es que tú la mirarais de frente, ¿cachai? Como... ¿Cachai? Que si tenía una cuestión así, entonces esta cara como interna la comparten estas dos. Ah, ya, pero lo vamos a ver. Sí, estamos de acuerdo. Entre el 2 y el 3 y este 2 y el 3 hay una sola cara. Una sola cara sí, que... sí. Ahora sí te entiendo. Ahora entiendo a qué te refieres compartir. Ya, entonces... Si alguien lo va agachando, pregúntele para eso está ahí. Alguien tiene algo. A un dibujo en 3D. Mandando horas, weón. Ya, entonces... nosotros al principio pensábamos que tenían que ser igual estos para ir compartiendo caras. Pero en realidad no es así, porque si es que a este tú le aumentáis un número, por ejemplo, acá le ponéis 4, 2 y 3 y 2 y 4, igual van a seguir compartiendo caras. Entonces la idea es que después se nos ocurrió de que tenían que tener la misma como desigualdad. Entonces como que este fuera mayor a este. Pero ahora, si es que yo a este le pongo 5 y a este le pongo 7, no van a compartir la misma cara. Porque uno está... Pero la idea es que tenía uno que va como desde acá hasta acá y el otro empieza acá y termina acá. Entonces ahí lo que tenéis que ver es si es que se cumple la desigualdad y si es que hay algún como rango que ellos comparten. Entonces ahí tú vayas a ¿Qué quieren compartir? que comparten La cara. los 2 rangos. Entonces, si es que tú tenés del 2 al 3 y del 5 al 7, se cumple la desigualdad, pero no comparten ningún número que esté entre el rango. Y de ahí como que vais recorriendo como de a pares y vais viendo si es que tenéis que agregar cara o si es que tenéis que mantenerla. O sea, vais viendo si aumentáis una cara más. Sí. Ya. ¿Y eso es todo? Sí, porque eso lo dice Lucas en 2 sentidos. Como uno es para las caras claro. que se verían así. Ahí y de ahí claro. Aparte hay que sumar las 5 caras que son de la forma completa. Ya, por Eso dijo al principio. Si es 5 más eso. ¿Y ustedes tuvieron alguna vez incorrecto ese problema? Sí. ¿Y ustedes también? Sí. ¿Y qué Y les al faltaba? principio la estrategia estaba mal, que no nos preocupábamos de los rangos, como que veíamos que si una cara era así y la otra también y estaban adyacentes, no. Y nos faltaba eso. Tenían que ver el tema Cuando corregimos eso bien, ahí perfecto. Nosotros fuimos primero. De ahí caché, solo por curiosidad, hay una forma como en que salía más bonito, por así decirlo. No nos importa. Ya. Como más- A ver. La estrategia más bonita. Sí, la ¿Se estrategia. puede usar la identidad del Sí, eso. y para contar las caras se cuentan las aristas y los... Ah, ya. ¿Y es lo más fácil de contar que las caras? De más, sí.
Se cuenta la arista y La arista, pero es fácil esa la pregunta, pues es fácil encontrar los vértices y cada arista. Los vértices es fácil, la arista es un poquito más complicado. Hoy día en la mañana estuve pensando cómo hacerlo y según yo igual se puede. No sé si sería más fácil o más difícil. Ya, pero igual esta programación es muy fácil, ¿no? Ya no más que eso. Pero no es tan fácil, porque tenía artículos bordes. No, de hecho no, para. ¿No? Muy poco sobre. Ya, sigamos, ¿cuál ahora? Ustedes son los que... Sigamos el orden de ¿De los que resolvimos? No, de los... El petróleo. Ah, porque ya hicimos todos los fáciles, ¿no? Sí. Ya. Pero igual sería bueno que viéramos lo que hicieron en la competencia. ¿Cuál más hicieron ustedes, Felipe? El C. ¿El orden? El C y el El C, ya, el C. No. ¿Cómo hacía el C? Ya, explícalo el C. Y ahora pongan atención porque ustedes, Bernardo, con esos nunca no lo hicieron. No. No. Atención. Aquí hay más largo. Sí, tenía un polígono. Ya, pero ahí lo va a explicar el Felipe rápido. Sí, entonces tenemos una torta que es un polígono convexo porque a los invitados de la torta no les importó nada y empezaron a sacar tejando. Pura rotas. Entonces cuando se quedan dos amigas ordenando dicen ya, hay que repartir lo que queda y lo hacen de la forma siguiente. La primera elige un vértice del polígono. La segunda elige otro vértice que no sea adyacente al primero. Bueno, en realidad podría, pero no va a sacar nada. ¿Pero una restricción del problema? No. Sí está en el enunciado, pero en realidad da lo mismo. Ya, ok. Vamos a ver por qué. Y ahora cortan eligiendo esos dos vértices. Y ahora la primera elige el pedazo que queda, que obviamente va a ser el más grande. Entonces lo que nos preguntan es cuáles van a ser los volúmenes, que en realidad son áreas, de la torta que... ¿Por qué en realidad son áreas? Porque nos dicen esta cosa tiene altura 2. Ya, pero era para molestarte, ¿no? Sí. De hecho la altura 2 conviene porque va a hacer que las áreas sean enteras. Ya, ok. Para que por eso tiene sentido que sea una torta con volumen. Podría ser una pizza, pues. Ya, pero La pizza no se corta así. nada importante. Entonces nos preguntan si las dos amigas juegan óptimamente, ¿cuáles van a ser las áreas de los pedazos? Creo que viene como la mitad, ¿no? O algo así. Claro, pero no tiene por qué existir un vértice que quede como a la mitad. Lo que sí es importante es que, dado el primer vértice, o sea, si fijamos la jugada de la primera amiga, entonces si vamos mirando la función que elige el pedazo más chico, como en orden cíclico, entonces esa cosa es unimodal. O sea, creciente después de... ¿Cómo se llama? Es bitónica. La secuencia es bitónica. ¿Cacharon ustedes? Si no cacharon, lo pregunten. Va creciendo y después empieza a disminuir. Y eso es porque esto es convexo. Entonces... Espérate, lo que tú decís que va creciendo es como el pedazo que saca la otra persona cuando ya... el pedazo más chico. Porque en realidad lo que quiero, lo primero que se me ocurre es, ya, fijo la jugada de la primera persona y ahora quiero ver cómo va a jugar la segunda. ¿Cuál es la buena estrategia para la segunda? Sí. Entonces eso es maximizar el pedazo más chico, Sí. porque es el que se va a quedar. Sí. Ya, pues, y esa función yo sé que crece hasta que llegue al máximo y después decrece. Entonces, ¿cómo lo busco? Con búsqueda ternaria. Ahora, ¿Por qué búsqueda binaria según lo que dijo Juan? sí, que lo voy a producir a búsqueda binaria. Ahora, el problema es que si yo quiero calcular el área, dado que estoy preguntando con un punto, eso lo tengo que poder hacer rápido. ¿Por qué? Porque son 10 a la 5 puntos. Así que no puedo hacer una pregunta en tiempo lineal, porque además después voy a cambiar este vértice para poder recorrer. Pero lo que entiendo es que no podía encontrar el vértice nomás y después buscar cuál es el área. Eso es lo que tenéis que encontrar el área de todos los pedazos que vais considerando más o menos rápido. ¿Eso es lo que dicen? Sí. Ya, ok.
Claro, no lo puedo hacer iterativamente, que es lo que uno haría. Que sería como ir sacando el pedazo del triángulo y después sumando el triángulo y sumando el triángulo. Eso es lo que no podía hacer. Eso es lo que no puedo hacer. Ya, ok. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, puedo decir, parto desde el vértice 0 o vértice 1, como sea, y voy guardando en un arreglo las áreas acumuladas en esa dirección. Así está el área en 0, todo esto de acá es área 1, área 2 y así. Acumulado. Sí. Ya. Entonces, ¿de qué me sirve eso? Ahora, lo que tengo que poder hacer rápido es calcular para cualquier corte el área de los pedazos rápido. ¿Y cómo hago eso? Bueno, voy a calcular el área para acá y lo otra es el total y el resto. Oye, ¿y ese vértice cero tú lo dijiste arbitrariamente puede ser cualquiera? Sí, de hecho es el 0 del arreglo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este no es tan buen ejemplo, voy a tomar. Entonces quiero calcular esa área de acá. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, esa área la puedo descomponer en 3 pedazos importantes, que es este de acá, que si tengo el arreglo de cosas acumuladas, me lo dan en tiempo constante. Este de acá, que es el total, menos el acumulado hasta este vértice acá, ese también me lo dan en tiempo constante. Y esta de acá al medio, que es el área de un solo triángulo, así que también es tiempo constante. Lo convertiste en suma de triángulos, correcto, de áreas de triángulo. Sí. Entonces con eso puedo tomar cualquier área de las que me importa en tiempo constante y la solución me queda n log n. Bueno, lo que no entendí es cómo vaya a tirar sobre todos los puntos iniciales. Sí. Ya, Y sacar máximo. sacar máximo de eso. Ah, Hacer una variable. Pregúntale. Que vaya a ser como una variable, porque dijiste búsqueda binaria, eso no lo entendí. Búsqueda. Sí, o sea, es que lo que quiero hacer es para cualquier vértice encontrar el óptimo para la segunda persona. Sí, pero vaya viendo como todos los posibles cortes. No, pues, o sea, es que si yo lo hiciera, si yo fuera uno por uno, No pasa. eso sería tiempo, eso me quedaría cuadratico y no puedo hacer eso. Bueno, hay una forma de hacer eso más inteligente que alguna gente ha comentado, pero no la he revisado yo. Entonces lo que voy a hacer es usar propiedades de esta cosa, que primero crece y después decrece. Sí, pues eso es. Ya, pues entonces... Y eso se puede hacer en tiempo, o sea, si tenía esa propiedad la podéis encontrar en tiempo logarítmico el punto que estoy buscando. Claro. Eso. Ya. Pero eso es todo lo que es. Más la otra observación que es muy importante para sacarla. ¿te costó mucho cachar, por ejemplo, cuando te agarré dos vértices cualquiera, cuál era lo que tenías que sumar y restar? ¿Es que lo hacer eso? O... No, ni tanto. O sea, es que, bueno, primero no me di cuenta que mi solución está con un orden correcto. Cuando me dio TLE dije, ya esta cosa tengo que arreglarla. Espérate, si la primera vez que lo programaste cómo? Calculaba las áreas linealmente. Entonces dije, tengo que dejarle el orden a esta cosa. Entonces, obviamente no podía calcular las áreas linealmente y dije, ya, ¿cómo lo hago para bajar el orden a esto? Lo primero que se me ocurrió era, ya, sí, lo que sí puedo hacer siempre es tener algún arreglo con información acumulada y no es tan difícil después de eso llegar a que esto me da, o sea, puedo usar esa información de otra forma. Pero es más o menos estándar cuando tú querés sacar áreas, es dividirla como en áreas de pedazos de triángulo y después cachar que podía acumular algunos de esos o dejarlos guardados. Esas son como técnicas estándar en todo caso, cuando tenés polígono convexo. Sí. Ya, estamos. ¿Preguntas de esta? ¿No? Ya, ¿esos fueron todos los problemas que resolvieron? No, el E también. El E también. Sí. Ya, pues. Los Primer tipo de ley, estamos. Y no va a lo importante. ¿Sacaste uno nuevo? ¿Sacaste el B? Sí, el B. Eso es el primer. Ya, entonces, el E nos dicen, tenemos dos partidos políticos. Y sabemos que cada político tiene un precio. Eso lo dice el enunciado, no lo digo. Es como el precio de corrupción, así como. Sí. Precisamente, de hecho, si yo le pago ese precio al político, se cambia de partido. No lo plata. ¿Cuál era el rango de esos precios? 10 a la 4.
Era bajo a ese. O sea, es que no dice la moneda, po. Eran en los dólares. ¿No? En el banco. Sí, era el animal. Entonces, yo soy un periodista que quiero exponer la corrupción de los políticos y lo que quiero hacer es ver si tengo cierto presupuesto, cuánto el mayor impacto que puedo usar. Y eso se traduce en de qué forma puedo hacer que pueda cambiar la mayor cantidad de gente del partido A al partido B o viceversa. Ya. Pero eso tiene una restricción, porque los políticos tienen enemigos. Y de hecho los enemigos siempre están en el partido contrario. Ya, y cuando son enemigos, no importa la plata que tú le pagues, No se haga cambiar. Ya, mentira eso, pero bueno. Tienen cierto orgullo, jamás van a trabajar con otro independiente de la plata que tú le pagues. Claro. Ya, ok. Entonces, pero lo que sí puedo hacer es pagarle a hartos políticos al mismo tiempo y cambiarlos simultáneamente. Entonces, ¿cómo se va a ver Ya, esto? pero espera, ¿el impacto cómo se mide? La cantidad de políticos que cambiaron. Sí, Por en la realidad cantidad de la pregunta que me trabajo. hacen al final es, con el presupuesto, ¿cuánto es la mayor cantidad de gente que puedo dejar en el partido A? Ya. ¿O cuánta es la mayor gente y cuánta es la mayor gente que puedo dejar en el partido B? Así que el mismo problema. Pero es simétrico el problema. Sí. Se tiene que resolver uno solo. Entonces, ¿cómo se ve esto? En realidad tengo un grafo bipartito donde tengo componentes conexos y lo que yo sé es que para cambiar una componente conexa, alguien de una componente conexa tengo que cambiarla toda. Sí. ¿Puedes repetirlo una vez? Tú ponías un eje según Y si, por ejemplo, yo quiero cambiar S1 a S2, tengo que cambiar toda esta componente de partido. O sea, tengo que comprarla entera. Ya. ¿Se cachó eso? Entonces, a fin de cuentas, lo que tengo es, tengo objetos que tienen cierto valor, que va a ser el valor de la componente completa, y que tienen cierto costo, que el costo de la componente completa, y el valor es la diferencia de tamaño en cada parte. ¿Diferencia de tamaño? ¿Cómo estáis viendo eso? Por ejemplo, acá este tiene 2 y este tiene 2, la diferencia es 0. O sea, esta no tengo para qué cambiarla. Pero si tuviera esto acá, este tiene 2 y este tiene 1, entonces el impacto para acá es más 1. Para allá es más uno. Sí, para para el otro lado menos. menos 1. O 0. Puedo decir que No 0. me dice que cero no te compré. Entonces, a fin de cuentas, esto es, tengo objetos Claro, que... pero los precios son todos positivos, supongo. Si no, Sí, te pagan los precios nada, son pues, todos está bien así. Entonces, a fin de cuentas, esto es el problema de la mochila. Claro. Y el problema de la mochila, sabemos que si tenemos costos acotados, podemos resolverlo con programación dinámica. Y todo funciona bien porque los costos, como dije antes, van hasta llegar a 4, y el tamaño de estas cosas es hasta 100. Así que tenemos una tabla de tamaño llegar a 6, que funciona todo acá, y llenar cada entrada tiene constante. ¿Por qué no te funciona evidentemente calcular como cuánto impacto puede generar ordenarlo según el impacto y... ¿Por qué? Tiene el problema de un chico. No, lo que puede pasar es que yo tenga... Tampoco te funciona la mochila. Pero el contraejemplo clásico es que yo puedo tener una cosa con mucho impacto, pero que también es muy costosa. Y que me puede convenir comprar muchas cosas chiquititas que sean muy baratas. Como en la vida real. Por el problema de la mochila. ¿Ustedes trataron de hacerlo así o no? Sí. Sí. Sí, de hecho no sabemos por qué falló, porque lo reprogramamos hace poco y ¿Pero tenía algún caso borde, alguna cosa? No. nada, hicimos exactamente lo mismo. Sí. De hecho, ni siquiera sabemos si nos dio bronance. Igual tengo el miedo de que haya dado random error y no nos enteramos como de algo extraño. Yo no me acuerdo. Yo creo que fue Ok, como no Ninguno de ellos no sé, no sé qué No puede me ser. acuerdo que le dio como. Oh, estaría bueno que hubiera dado input por materia. Ay, primero Está bueno, que es cruel. Pero que ahí te das cuenta que es pura experiencia, po, weón. No es nada más que eso, nada más que eso. O sea, no podéis tener ese tipo de error. Pero podríamos se puede preguntar o ya no. Vale, Nico. habría que contarle a Sasos. Si tiene todo guardado. Ya, Sería bacán no sé si lo- saber si le dio random error o le dio Sí, yo- forma de error Veamos, Nico, mueve tus hilos. para aprender. De hecho, debería estar el código de esa manera Sí. ¿no? Que. ¿Se que la guardan esta? Lo guardan No sé todo, si la pues, guardan. Ya no no. van a guardar. Pues. Borren todo porque no haya registro. Ya,
Ya, y esos fueron todos los problemas que pudimos resolver. Ya, la pregunta es, ¿trataron de pensar otro en la conferencia? Antes de, no quiero que veamos al tiro la que pudimos pensar después, pero otro antes en la conferencia. Ronnie, Juan Pablo, Stefano, Fernando. Yo pensé, o sea, pensamos al principio el PES de los... O sea, el PES de ellos. ¿Ya lo pensaste? ¿Y llegaste a algo? No. O sea, más o menos. ¿Qué? Creo que vamos a hacer... Ya, pero ¿podía explicar o no? ¿Explica el problema? Yo creo que sé cómo hacerlo. Sí. Ah, no, pero espera, que sabemos hacer el B. Sí. Tú hiciste el B, ya explica el B entonces. Es que sabemos cómo hacerlo y tenemos esto. Lo otro es especulación, ahora adelante especulación. Sí, el B era súper directo. O sea, encontré que el enunciado era complicado, pero el problema era súper directo. Una aplicación muy esta. De hecho, me voy a quedar con eso porque igual es un grafo bipartito. La pregunta, ¿alguien más lo leyó y lo entendió durante la conferencia? Yo no entendí. ¿No lo entendí? No. Nosotros lo intentamos hacer, pero al final nos dio lo intentaron igual. Sí. O sea, mandamos algo, pero después fue el tercer caso de que no da. Pero hay los casos de siempre. ¿Cómo pasa el caso real? Segundo. Y me queda como 5 minutos, mándalo. Y yo regresar de cero y lo daba. Escuchen, después preguntaba las cosas generales. Lo que hacen en el enunciado del problema es como darte una noción de biología y genética. Lo importante es lo siguiente, te dicen que el problema tiene N, bueno, la idea del problema en realidad es ver qué pasa como con la herencia de sangre si en vez de tener 2 padres uno tuviera N, ¿sí? Entonces te dicen que hay N padres, por lo tanto hay N alelos, y te dicen que te van a hacer Q preguntas de la siguiente forma. Dado como un conjunto de padres, por ejemplo, ¿es posible que en su descendencia alguien tenga la siguiente genética? Esa es toda la pregunta que te hacen. Y entonces, aquí por ejemplo te dicen lo siguiente. Te dicen, hay un padre que tiene los alelos 2, 1, 3 y 4. Hay otro padre que tiene los alelos 2, 1, 3 y 4. Hay un padre que tiene el alelo 1, otro que tiene el alelo 2. ¿Sí? Y las preguntas que te hacen luego son si es posible que un hijo tenga alelo 3, si es posible que un hijo tenga alelos 2 y 1 y si es posible que un hijo tenga alelo 0. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente, hay que hacer... Pero te dicen la regla de cuánto se puede tener y cuándo no. Sí, te la explican como en términos biológicos, te dicen lo siguiente, te dicen, un padre como a un hijo le pasa lo más un alelo. O sea, de hecho, le pasa un alelo. Entonces, por ejemplo, bueno, esta es la genética del padre. Lo primero que hay que notar es como que el grafo bipartito que se irá armando es como de conjuntos a elementos. ¿Sí? Porque este tiene todo ese conjunto en su material genético. Este tiene todo este conjunto. Y algo que también hay que entender es que cuando uno, en este caso n igual 4, cuando un conjunto es de tamaño menor a 4, significa que tiene implícito el alelo 0. ¿Sí? Eso es como parte de la biología que te enseñan un poco. Entonces este conjunto en realidad es 1, 0 y este es 2, 0. Si fuera 2, 1 tendría 2, 1, 0. Sí, pero cuando es 4 no, significa que tiene exactamente 4, por lo tanto no hay... De hecho, como te dicen que el 0 en realidad es como un no antígeno. Y por lo tanto, si este está incompleto, significa que tiene el no antígeno. Y lo puede heredar por lo tanto. ¿Vos sabías algo de biología? PSU. O sea, nada. Yo por eso no lo leí. Yo no cacho nada, y pareciera como que te manejáis con los términos. ¿Es el tipo de sangre? A, B, C. No tengo idea, no sé nada. No, pero sí, el enunciado de hecho se dedican a explicarte cómo... ¿No te sabes tu tipo de sangre? Ya. Yo no. Pero entonces la idea es la siguiente. Para cada una de las preguntas, que son muy pocas... Lo que yo no entiendo, disculpa, pero lo que yo no entiendo todavía es que tú heredáis, por ejemplo, el 2, 1, 3, 4, quiere decir que su hijo puede tener 2, 1, 3 y 4. Ah, es que mira, ahora como creo que una pregunta es la mejor forma de explicarlo. Entonces las preguntas son a lo más 40. La gracia de eso es que significa que puedes tardarte igual harto en responder cada una. Oye, Bernardo, una Sí. pregunta. ¿Se puede tener 2, 2, 2, 2? ¿Puros dos? No. Exacto, tenemos que tener un solo.
Sí, es lo mismo que tener un solo 2. Es que eso es lo que se explica en biología. Como No, pero entonces no tenía el 0. Es que el 0 puede estar o no estar. Eso No es que esté implícitamente, puede estar o no estar. sí, puede estar en el 0. Sí, pero en realidad lo que dicen es lo siguiente, es que este puede dar un 0 o un 2. Y dado como que no sabéis en realidad, tienes que asumir las dos casos. Bueno, Ya, pero si te dijeran 2, 2, 2, 2, tuvieran... No, es que no te pueden decir Es que eso. no te pueden decir eso. No, no te pueden decir eso. ¿A lo pauto? Sí, te pueden decir, de hecho... No es que tenga el 0, sino que De tenga hecho, dice el tipo de sangre. Ah, sí, de hecho por eso al principio les dicen eso. Pero como para resolver el problema, uno tiene que como ver que el 0 es como el único caso especial, que si un conjunto tiene tamaño menor a n, de hecho esto lo programé explícitamente así, si un conjunto tiene tamaño menor a n, entonces hay que asumir que el 0 es parte del conjunto. Sí, pero eso es como el caso borde del 0. La idea es la siguiente, uno para cada pregunta va a ser un matching de grafo bipartito. Entonces, esta pregunta es la pregunta que solo contiene antígeno 3 y por lo tanto el matching de grafo bipartito es ese nodo y estos conjuntos. ¿Y qué aristas hay? Hay aristas cuando el elemento de aquí está en un conjunto. Entonces aquí hay aristas, porque ese elemento está en ese conjunto. Aquí hay aristas y a ninguno de estos dos hay. ¿Sí? ¿Qué significa eso en términos biológicos? Significa que este puede haberle dado ese 3. Este también puede haberse dado. De aquí no puede haber salido y de aquí tampoco. ¿Sí? Entonces la idea es ver si hay un semi-perfect matching, es decir, si el tamaño del maximum matching es el tamaño de ese conjunto. ¿Por qué eso? Porque Pero cuando decís P, en ese caso es 1. sí. Por consulta. Entonces, Pero ese n tampoco puede ser muy grande, como, o el n que tan grande puede ser. no, el n también es chico. El n también es chico. No recuerdo dónde el problema, pero es súper chico. Hasta 100. Ya, 100. Pero el tamaño de puede ser 100. Sí, el tamaño de B puede ser 100. Ese es el peor caso. Entonces aquí el tamaño del maximum matching es 1, no sé, cualquiera de estos. Por ejemplo, ese es un maximum matching, tiene tamaño 1, que es todo el tamaño del hijo, por lo tanto ese hijo es posible de generar. De hecho, basta con que se le haya dado el 3 y listo, ya tenías. Entonces a este respondes yes. A este de aquí, que es 2 y 1, le calculas de nuevo el maximum matching. Y por ejemplo, tenés ese y también es posible. Pero además igual vaya a ser bipartito con el otro, ¿no? O sea, Sí. En el dibujo vaya a dibujar la línea del 2 al primero y al... Sí. Y después así el match, te falta otra más todavía. Faltan dos, de hecho. Me falta esa. Ya, bacán. Pero el tamaño del maximum matching de ese grafo bipartito es 2, que es el mismo tamaño de ese conjunto y por lo tanto sí es posible generar eso. ¿Pero por qué decía semi-maximum match? Ah, porque el perfect matching es cuando estos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Ya, pero si maximum matching igual te hace bien. Ah, no, yo dije semi-perfect matching. Ah, ya, semi-perfect match. Que Sí. lo mismo que el maximum match. No importa, no, Sí. dale. O sea, de hecho, semi-perfect matching es que el tamaño del maximum matching sea igual al tamaño del menor de los conjuntos. Eso. Y así es como en realidad se trabaja y vais respondiendo cada una de estas preguntas y eso es. Pero el ejemplo es tan malo como para que no se cache cuando vaya a decir que no. ¿Cuándo voy a decir que no? A ver. Se debe decir que no. Se debe decir que no. Sí. ¿Cómo lo veis? ¿Por qué cero solo? Porque yo voy a llegar nada más por... Sí o sí. Ah, ya. ¿Por qué cero no? Porque el 0 no es un 0, son 4. Sí, esa es la idea. El 0 significa que no tiene ningún antígeno. Por lo tanto, sus 4 padres le dieron antígeno 0. O no le dieron antígeno. Entonces ese 0 en realidad son 4 ceros y la respuesta es no, porque si ponéis 4 ceros, a lo más podéis marcharte. Ahora, yo el caso de las consultas con 0 lo respondía de forma directa. Eso lo puedo responder como sin hacer el algoritmo con lo siguiente. Basta con notar que cada vez que yo recibo este input de grafo, si se fijan, este input no cambia, pero para las consultas sí. Entonces, cuando yo construyo esto, cuento la cantidad de ceros que tengo. Entonces, tengo eso en una constante acumulada. De hecho, yo tenía así como cantidad de ceros, y luego si hay una consulta 0, simplemente tienes que responder lo siguiente. ¿Es mayor o igual a n? ¿Sí? En este caso n es 4. ¿La cantidad de ceros que tengo es mayor o igual a 4? No. Y así. De hecho, es así como directamente eso. Ahí lo ponemos, participado. Esa es la expresión. Sí. Ah, Eso es lo que sí. quiere. Sí, pero no ha dicho muy increíble. Oye, ya, bacán. ¿Alguien se le ocurrió alguna forma más sin matching?
Ni idea, no sé. Ya, ok, pero con eso funciona. Sí, Pamachi usé Copy of Card, o sea, usamos Copy of Card y funcionó perfecto. En programar no te demoraste. Muy poco. Si no te demoráis nada, si no quieres usarlo. De hecho, hice Se como... lo dejaste como al 80% y lo completé como en 6 minutos. Ya, sí, es que de hecho Robin, como me tuve que ir cuando lo estaba haciendo y dejé como a Robinson que terminara como... O sea, Robinson lo hizo. No, no, de hecho no. Nada, te cuento, modifiqué todo el código. De hecho ahí usé de A, B, C. Que la parte que modificó era poner comentarios al principio y al final de todo. Ya, vamos, explícate el F, Estefano, y qué lograste hacer. Ya, pero me entró una duda que estaba pensando, pero... Yo tengo una estrategia, pero tienen que ustedes decir si está para... Es muy complicado, porque según yo no tengo... F. Como parecido al que... Tú tranquilo, que todo va a quedar grabado. Y si está subiendo directo ahí. Y lo podéis ver este VN también. Mandan como 3000 y la grabación, ya podéis verlo en YouTube al tiro. Así, güey. Te dan un plano, pero en el fondo lo que te dan era como un polígono de esta forma. Como así. Y la gracia es que si esto es un plano así, cada lado es paralelo al uno del otro. Entonces no son triángulos sin cuadrados, así como así. Pero no tiene por qué ser convexo, puede tener cuestiones para adentro. Sí. Sí. Dibújalo mejor porque si no nos podemos confundir con eso. Ya. Yo he hecho ese convexo. Ah, pero no, ahí tiene un... No, pero que tenga... No, pero que tiene para adentro. Ah, ya. Definitivamente, si sigue siendo convexo según mi definición, ¿no? Sí. ¿Así? Depende de la distancia que esté. O sea... Sí, depende del dibujo que usted Ahí seguro. Ahí está bien. Ya, bueno, y te daban varios puntos en el plano. Y lo que te preguntaban era cuántos puntos creo que quedaban afuera o dentro. Afuera, me parece. Pero da lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, lo que yo había pensado era que tú puedes calcular al tiro cuántos puntos hay para cada cuadrado cualquiera. Por ejemplo, tú puedes poner el tiempo constante, cuántos puntos hay entre acá y acá en el cuadrado que forma ese pedazo. Eso lo así, te paré acá y empecé a sumar acumuladamente, entonces para responder entre esos dos puntos, así algo así como agarráis todo ese pedazo, pero estáis como eso. ¿Se entiende eso? Sí, pero igual los números eran muy grandes. Según yo, se podía hacer eso. ¿Cómo? Que si Tener una matriz y sumar acumulado a otras posiciones. Si tú tenías una matriz y querés saber, imagínate que tengo uno y 0, uno representa un punto y otro no. Entonces tú puedes calcular fácilmente cuántos puntos hay desde acá hasta acá, o cosas de ese tipo. Entonces para saber cuánto hay en un subcuadrado así, lo único que tenéis que hacer es como sumar todo ese pedazo, le restáis todo este pedazo, perdón, le restáis todo este pedazo, le restáis todo este pedazo y le sumáis este pedazo que lo restáis todo eso. Claro, hay que tener cuidado. Primero los puntos pueden ser de menos 10 a la 9 hasta 10 a la 9. ¿Lo veis bien? Sí. Ah, entonces no sirve de restitución. Que tampoco podéis mapear las coordenadas porque Son 10 a las 5. Tampoco voy a hacer un mapa a una cuestión. Sí, una claridad. Ah, eso no. Yo también creo que ninguna. A ver, déjame ver Como un segment de video. Déjame echar a decir. Entonces te hace un ciclo. Sí, pero es que no soy denle color. Denle color. O sea, según yo lo que habría que hacer es lo siguiente. Primero, obviamente, tienen que mapear las coordenadas a algún lugar. Sí, supongamos que las mapeamos a 10 a las 5. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero entonces, después lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, no sé cómo programarlo, ustedes tienen que ver cómo se hace ahí, porque tenéis que ver cómo están estas líneas. Ah, pero yo había incluido, me acuerdo ese día, ellos me habían dicho que eran de 10 a las 9 y habíamos incluido como que podíamos hacer un mapa. Sí, pero igual te quedan 10 a las 5 puntos. ¿Qué tienen? Que tienes que hacer una matriz de 10 a las 5 por 10 a las 5, ¿eso te cabe o no? No, güey. Ni aunque, por ejemplo, pudiese aprovechar propiedades en donde se te dan 10 a las 5 puntos horizontales y una cantidad verticales son poco, por ejemplo, en el peor caso son un medio por 10 a las 5 por un medio por 10 a las 5. Y aún así no cabe. Ah, no sé, gracias. Entonces tener puntos como una L. Un algoritmo de compresión. A ver, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a tener un arreglo. O sea, lo voy a representar como consulta y después cachamos qué estructura necesito para eso. Entonces voy a tener un arreglo y voy a tener puro cero. ¿Ok? Y la idea del arreglo va a ser la siguiente. Cuando yo llegue voy a tener eventos y los eventos van a ser las líneas que son verticales. ¿Ok? Bueno, se supone que no hay, bueno, esto también podría ser, pero supongamos que son diferentes, pero vamos a cachar cómo hacemos.
Entonces, va a tener ese un evento, ese un evento, ese un evento, ese otro evento, ese otro evento, esta línea aquí, ese otro, ese otro, ese otro. ¿Sí? Entonces, la idea va a ser la siguiente. Este arreglo va a tener puro 0. Y cuando llegue a un evento, que sería ese, lo que voy a hacer es hacer flip de todo lo que hay en este arreglo entre estas dos posiciones. O sea, si habían 0, lo voy a cambiar por 1. Y si había 1, lo voy a cambiar por 0. ¿Se cacha? ¿Cuál va a ser la idea de eso? Que en todo momento este arreglo va a ir manteniendo un perfil de esta área. ¿Sí? Me va a decir en el fondo, este arreglo va a ser un corte. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, cuando llegue a este evento de acá, voy a tener aquí puro 1. ¿Sí? Cuando llegue a este evento de aquí, lo que voy a hacer es hacer flip de ese pedazo. Entonces, esos de acá van a pasar de ser 1 a ser 0. ¿Cachai? Eso significa que está abierto, porque está cerrado. O sea, lo que significa simplemente que esto de acá me dice cuál es el área que en este perfil está dentro del texto de acá. ¿Se cacha? O sea, cuando llegué a este punto de acá, cuando pasé por este evento, ese es un evento de línea vertical, cuando pasé por ese evento y hice flip, me quedó esto de acá nomás. ¿Qué quiere decir eso? Que de aquí en adelante, este pedacito nomás es el único que está dentro del área. ¿Se cachó? Entonces cuando llegue a este, por ejemplo, voy a hacer flip de este de acá y voy a cambiar esto por 0 y me va a quedar ese pedacito más dentro del área. ¿Ya? Y lo que voy a hacer es eso para todo esto, o sea, voy a pasar por este evento, por ese evento, por este, hasta el último. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer ahora? Además de considerar esos eventos, voy a considerar los puntos. Entonces, cada vez que hay un punto, o sea, voy a tener distintos eventos. Los dos tipos de eventos van a ser punto, que es vegetal, creo, y el otro evento va a ser una línea. Entonces, cuando llegue a un evento de tipo punto, lo único que voy a hacer es hacer una consulta a mi arreglo para preguntar si es que en esa posición hay un 0 o 1. Si hay un 0, ¿qué quiere decir? Que el vegetal está fuera del área. Si hay un 1, ¿qué está dentro? Y ahí tomo la decisión que sabe que había que tomar. Creo que la decisión que había que hacer era como, creo que los puntos tenían un precio y tenían que sumar los que estaban afuera. ¿Un precio? Sí, decía que cada vegetal tenía un costo. Igual no lo mismo, hay que contar. Se había que contar lo que están afuera. Había que contar lo que están afuera. Pero fíjense que ya ahora la pregunta es, ¿creen que esto funciona? Sí. Sí, ya. ¿Cuáles son las cosas complicadas? Lo primero es, ¿qué estructura necesito para poder hacer flip de 0 a 1? ¿Se puede hacer un arreglo? Si con un arreglo lo puedo hacer rápido. No, con el mismo problema de la suma en la intersección de... Pero que voy a hacerlo con mucha estructura. Lo único importante es que tú tenías que cachar cuáles eran las consultas que tenías que hacer aquí. Entonces, el pseudocódigo, de hecho ese pseudocódigo, era bien simple, era como estructura que... Cuando teníais varios eventos, teníais un vertical line, on point y teníais on start. ¿Sí? Entonces, on start lo que hacía es decir set todo a 0, set 0. On vertical line, supongamos que la line va de I a J, donde I y J es como este I y este J, entonces lo único que tenía que hacer era flip entre I y J. Y después on point, supongamos que el point está en la posición I, lo que tenía que hacer era tomar una decisión. Si empezaba con puro 1, pues de hecho depende de lo que quería hacer, si estaba afuera o adentro. Si quería contar los que estaban afuera, me convenía empezar con puro 1. Porque así después lo que podía hacer era simplemente, de hecho, así es fácil, ¿no? Después lo que simplemente podía decir es como la respuesta es más igual point por, o sea, I de hecho. Como, no, el peso, como debería ser como la consulta en la posición I, eso me va a decir si es que hay un 0 o 1, y eso lo multiplico por el precio, por el price de P. Y eso era todo. Entonces, después lo único que tenía que hacer era ver cómo hacer eso eficiente y cómo hacer eso eficiente. Y supongo que ese flip yo lo voy a hacer con un simple. ¿Tiene que ser lazy? Sí, pues ¿Eso se hace con Fenwick? Sí, porque yo creo que ¿Lo voy a hacer con un Fenwick? sí, porque te hacen flip rápido. así updates por rango y por puntuales, o no necesitas para que no sea un flip. Poner más 1 y menos 1. Pero en un rango. Pero tiene que ser en un rango. Sí. De I a J. Así update en rango, pero las fuerzas son de punto, ¿no? Pues no te piden cuántos puntos en un rango, así como ese punto está en este rango. Sí, la pregunta es, en un Fenwick, ¿podría hacer update por rango rápido? Sí. Se puede hacer las dos. Update por rango y queries puntuales, o queries por rango y update puntuales. Ya, bueno, entonces, dicho en la programación debería ser trivial. La parte difícil, supongo yo, de programar, que no tengo idea cómo hacer, decidir cuáles van a ser las líneas verticales,
ordenarla, esa parte fácil. Matraca. Bueno, Yo lo que encuentro es matraca eso. Yo lo que encuentro peludo es cuando tenía un evento de cierre y otro de apertura. Yo como que todavía no estoy seguro de cómo tratar ese tipo de Pero es que, no, de nuevo, no tenéis para qué hacer, si tú lo miráis de esta forma, no tenéis para qué hacer eventos de cierre y de apertura. Cada línea hace flip de 0 a 1, ¿no? Sí, acá te dicen que ningún punto coincide con ninguna línea. Claro, lo otro que podría ser un poco complicado, pero la verdad es que después de lo vencer no es tanto complicado, es que podríais tener dos líneas en la misma. Pero da lo mismo. Da lo mismo porque así una y después la otra, pero lo que sabía es que no podéis tener ningún evento por ahí. O sea, no podéis tener ningún vegetal. Si fuera un punto ahí también para lo mismo que lo conseguirían todo. Claro, porque lo que sabía es que no podéis tener un punto ahí. Sí. Y eso es lo que es importante. Yo creo que con todo lo que sabían, esta reacción era fácil de hacer en tiempo con frecuencia. De hecho, como dice Nico, como parecía un montón de otras cosas que hemos hecho. Sí. Ya que no era difícil. Que sacarlo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. O sea, no sé, si tú decís que se hace con framework tree fácil, entonces como ese código de ahí no te cuesta nada, el flip. Entendido que es Con framework tree, ya vos programenlo rápido. O sea, programenlo me refiero, háganlo que tendré hacerte y. Pero voy a hacer flip con framework. Sí. Con más uno y menos uno. Sí, pero sí. Sí. O sea, tiene que ser supongo que tienes que hacer un más 1 módulo 2, eso es lo que tienes que hacer. Eso me puede. Es que la No, que ni siquiera porque lo que sabemos que las queries como que no. Donde voy a hacer flip, como que. Voy a hacer una consulta primero para echar si que es usar o Sí, la cosa es que no me voy a echar cosas, o sea, no voy a hacer, no voy a restar donde ya hay al cero. Sé que donde voy a decir. Donde lo voy a hacer. O sea, ya, eso es una propiedad del problema. En el fondo, donde voy a hacer flip, todos valen lo mismo. Sí. Sí. Eso también, de hecho, eso te podría simplificar esto. Que donde voy a hacer flip no tengo 0 y 1. Ah. Entonces no hay flip realmente. Es como, Pero que hay es como, claro, como si hay 1, cambia todo por 0. Pero es que para el caso general, así el cambio nomás y luego en la consulta me dice par o impar la suma parcial. Eso también puede ser. Ah, bueno, pero eso, ahí ya no sé. Otra forma es que en vez de hacer 0 y 1, ahí simplemente la cantidad de líneas que hay abierta y después usa la propiedad de que decir que está afuera, usa una cantidad par de líneas y se está dentro de la cantidad par de líneas. Sí. Pero entonces tú decís contar hasta el final. Sí. Y después. Eso es como eso. Ah, no, es que es lo mismo, o sea, estamos hablando de lo mismo, que Robinson dijo que en vez de tener 0 y 1, tenemos la suma total y tenemos la variedad, que es lo mismo que ver la cantidad de líneas que están abiertas y es el teoría clásico de estar en integración con el C. Entonces, que sea más fácil el programa que creo que Porque sea entiendo por qué eso O sea, de verdad que eso es fácil, o sea, es como son esas líneas, ¿no? El otro también sumáis y después por los puntos. lo que Pero cuando hay, si tenéis la suma acumulada, cuando pasáis por el punto, ¿cómo lo hacéis? dice que es par impar. Ah, pero tenéis que hacerlo al mismo tiempo. Cuando vais pasando por el punto, tenéis que decir que es par impar. Sí, sí. Ah, ya es lo mismo. Es lo mismo. De hecho, O sea, salvo que estáis haciendo más, estáis guardando más información que no la necesitáis. Ya, pero eso alguna vez nos causó un problema eso. Sí, pues Podría ser un número muy grande. Sí, ¿Cachai? Sí, pero me refiero a que alguna vez nos pasó, no me acuerdo en qué problema nos pasaba, que tú necesitabas guardar 0 o 1 nomás, porque la cuestión era como un autómata que venía para acá. Y nosotros estábamos guardando una cuenta, que después estábamos viendo la variedad de la cuenta, y esa cuenta era gigante y nos cagaba, ¿cachai? Pero no. Claro. El otro es el G, ese lo leí y lo pensé, y la Felipe también tiene la solución. Veamos si exactamente igual de primero. Ya, el G, ¿alguien lo leyó el G en competencia? Parece que se puede invertir. Es un film macabro. Si está bien implementado, tiene lo mismo. Ya, miren, acá, así que el problema se ve súper complejo cuando te lo dicen, pero la verdad no es tan complejo. Te dan un grafo, de hecho es sin dirección. Okay. Te dan un grafo. Te dan una fuente y un destino. ¿Sí? Y después lo otro que es complicado es que te dicen que el precio de pasar por esa lista no está fijo, no es un valor, como cuando estamos acostumbrados a los grafos, sino que es una función. ¿Okay? Entonces voy a poner aquí A y B. Entonces te da una función. Entonces, el precio de esa lista es una función, pero la gracia que te dicen es que es una función lineal. Entonces, en el fondo, de hecho, es una función lineal que tiene como dominio entre 0 y el 1440. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, para el 1 la función puede ser así. ¿Sí? Después para el 2 la función podría ser así. ¿Se cachan? ¿Todos? Sí. Entonces, después te dice F2, F3, F100, no sé qué. Y después la pregunta que te hacían era la siguiente. Después te decían, esta era una función del tiempo. Este era el tiempo. Y lo que te decían era que si yo fijo un tiempo particular, no sé, por ejemplo aquí el 800, bueno, había toda una historia que te decían que esto tenía que ser como un training de cambiar cuestiones entre acá y acá, pero esencialmente lo que tú querías saber era para un tiempo en particular, querías saber cuánto era el camino, cuánto costaba el camino de costo mínimo para llegar de aquí a acá. ¿Se cacha? Entonces evaluaba cada función en ese tiempo. Pero claro, o sea, si tú decías, si yo te daba un 800 fijo, entonces yo podía evaluar la función en cada tiempo y eso te daba un grafo estático y después podía hacer un die extra para llegar desde A, o sea, para encontrar el camino más corto. ¿Sí? Entonces, lo que te decían era que para ese tiempo, eso era lo que alcanzaba a, era lo que podías recibir como de impuestos. O sea, esta era una empresa que cobraba impuestos. Entonces, en ese tiempo, tú recibías, si tú fijabas el tiempo 800, entonces tú recibías como impuesto el largo del camino más corto. ¿Está bien? ¿Es así o no? Entonces, sí, más barato. Entonces, después lo que decía era que la empresa quería maximizar su ganancia, los impuestos que quería sacar. Entonces, lo que quería saber era en qué tiempo del día ella podía sacar tanto impuesto como fuera posible. Y se podía... En fondo, en qué tiempo del día el camino más corto era tan largo como fuera posible. ¿Funcionaba como probar cada tiempo en el dominio y evaluar el Dijkstra? Eso es lo que uno, inicialmente lo que uno podría pensar. O sea, uno dice, aquí tenía un dominio de 0 a 1400, o sea, eso va a funcionar. Lo que no sabía si iba a pasar en tiempo. O sea, tenía un dominio de 0 a 1440 y lo que podía hacer era un Dijkstra en 0, un Dijkstra en 1 porque era discreto. 2, 3, 4 hasta 1440 y de ahí me quiero poner, ¿cuál es más grande de esos Dijkstra? ¿Sí? Dicho yo, eso lo leí y dije, ya, se me les preguntó a ustedes si pasaba el tiempo y eso es 1440 por el tamaño de esta. ¿Resolución? ¿Cuánto es el grafo? Sí, ¿cuánto es el grafo? Ya era 4... ¿Pero cuántas aristas tiene? Ya era 4 aristas. Vía la 3... Ah, no, vía la 4. Vía la 4 aristas. Eso era lo que te costaba en total. Y eso es 1,4 por día a la 7. La pregunta es, ¿eso pasa? Sí, sí. Eso sí, pero la complejidad... Pero faltan dos. La complejidad de Dijkstra no... Sí, de los vértices. Los vértices son día a la 3. Se te lo mandan. Log de día a la 3. Por lo que día a la 3. Sí, porque era obvio que no, pero... Ya, pero la primera observación es que eso funciona, está correcto, pero no va a pasar. ¿Sí? Entonces, de hecho, la única observación importante acá es la siguiente. Miren, yo creo que cuando uno hacía esta observación tenía el problema hecho el tiro. Mira, fíjate, fijemos un camino, no importa que sea el más eficiente o lo que sea, fijemos un camino particular. Por ejemplo, fijemos, no sé cuál es, ya, fijemos este camino. Entonces, imagínense que yo fijo ese camino. ¿Ok? Particular, ya hagámosle Juanito al camino. Imagínense que yo quiero saber cuánto me cuesta como una función del tiempo usar este camino para ir de A a B. ¿Qué me pueden decir de la función del tiempo de ese camino? Una función lineal. ¿Por qué una función lineal? Porque es composición de funciones lineales. Porque la suma de estas funciones lineales, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese camino, oye, Robinson, mira, para que tenéis que programarlo después, tenéis que programar 5 minutos de programarlo. Entonces, ese camino tiene una función que, pongámosle P, ese camino, tiene una función que es lineal. Así. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y si yo tomo cualquier camino me da lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo grafico todos los caminos, imagínense que yo tengo aquí del 0 al 1440, si yo grafico todos los posibles caminos, esta cuestión se va a ver como así. Solo te interesa el máximo global, ¿no? No tan así, se va a ver como eso, y supongamos que tengo otro vértice. Se va a ver como eso. Entonces, imagínense, ahí están todos los caminos son demasiados, son exponenciales. Entonces no puedo poner todos los caminos acá. Pero si yo tuviera graficado todos los caminos, tuviera todo, ¿con cuál me conviene partir? O sea, ¿cuál es el camino que va a dar el mínimo en el tiempo cero? Este, ¿no? Este camino, ¿sí? ¿Y cuándo va a seguir? ¿Por cuánto tiempo va a ser el camino mínimo? Hasta que se corte con ese. ¿Sí? ¿Y de ahí cuál va a ser el camino mínimo? El cómo, pues. Ese de aquí. Pero no era el máximo el que te interesaba, eso Pero espérate, ¿cuál es el siguiente? Ese de allá, después ese de acá, y va a llegar al final.
De hecho, ¿qué es lo que sabes tú? Que independiente de cómo sean estos caminos, esa función siempre se va a ver así. Sí. Como ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tenía una función de nuevo que se ve de esa forma, lo que te interesa a ti, te interesa ese punto. Si tenía una función que se ve de esa forma, para encontrar ese punto lo que tenés que hacer es búsqueda ternaria. ¿Pero por qué te interesa ese punto? Es que ahí está, amigo. Ya, porque si te das cuenta, el camino más barato, si tú haces un die extra en este punto, te va a dar ese valor. Si tú haces un die extra en este punto, te va a dar ese valor. Si tú haces un die extra en este punto, te va a dar el valor en esa función. Ya, sí. ¿Sí? ¿Cuál die extra te querés quedar? Con el más alto. Sí. ¿Sí? Entonces te querés quedar con ese máximo de ahí. ¿Me caché? Sí, no, dentro de esa curva entiendo por qué es el mejor, pero por qué no, como la curva yo la vería como al revés, ¿no? ¿Cómo yo curva la vería al revés? Esa curva como verde, no entiendo como por qué no conviene los... Para cada punto estás eligiendo esas funciones te dicen en tal tiempo, estos son los valores de cada camino. De todos los caminos, de todos. Entonces, si tú cortáis, imagínate que tú cortáis aquí. Y tú querías el mínimo. ¿Cuál es el camino más? ¿Cuál es el costo del camino? El que está abajo siempre. Sí. ¿Sí? Entonces, la otra observación importante es que si te paras en cualquier punto, esa función, porque lo que tú querías describir esa función está dada por el die extra en ese punto. Sí. Entonces, después, si tenéis la función y a cada punto de la función la encontráis con die extra, ¿cómo encontráis ese de ahí? Con búsqueda ternaria. Que yo dice que búsqueda. No, ¿cómo generáis la curva? La curva verde, ¿cómo la generáis? El die extra. Para la cabina. Mira, esto es lo que voy a cachar. Párate en ese tiempo. ¿Sí? Ya. Si yo hago un die extra en ese tiempo, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar el costo del camino más corto en ese tiempo. Y tenéis que hacer die extra con ternariamente. Sí, tenéis que hacer una búsqueda ternaria sobre varios die extras. Esa era, Yoshiman no había explicado la estrategia para hacer eso lineal, como sin búsqueda ternaria. Y es que eso de ahí, como lo que encontró, se llama upper envelope y es equivalente como al lower hull de si cada una de esas rectas se le hace valía punto línea. Ya, pero que el problema es que tú no sabías cuáles son esas rectas. Si estoy de acuerdo, si tú tuvieras, eso es lo primero que pensé yo también, dije así como, tengo esta cuestión, voy a hacer lower hull, pero yo tengo demasiadas rectas. Tengo una cantidad exponencial de rectas. De hecho, si no tuviera una cantidad exponencial de rectas, lo puedo hacer como así. ¿Cachai? Pero tengo una cantidad exponencial de rectas porque son todos los posibles caminos. Entonces, de hecho, no me interesan todas las rectas, hay un montón de estas que no me interesan, me interesan solo las que están aquí abajo. ¿Sí? ¿Sí, cachai? Sí, si no tuviera tantas, igual lo usaría búsqueda ternaria. Igual como... O sea, programar un die extra con búsqueda ternaria es muy fácil. Sí, porque además para calcular estas líneas tendríais que haber hecho, haber comparado todos los caminos y haber sacado su función. ¿Cachai? Era un 1x, definitivamente era un 1x. O sea, en este caso era hacer die extra sobre la función ternaria. Sí, no era tan difícil. No era tan difícil. De hecho, este era simple. Y lo hicieron muy poco. Sí, no sé si lo hicieron en Argentina, parece que el mejor argentino lo hizo, no era difícil ese problema. Y además era fácil de programar. Sí. Entonces, eso es algo que me queda la duda, es la garantía de que siempre la curva vaya a ser... No siempre va a ser así. ¿Cuáles son las opciones que no vaya a ser así? En el fondo, la pregunta es, ¿puede ser así? No, porque si fuera así, esta le ganaría a todas las demás. ¿Me caché? Claro. O sea, en el fondo, si fuera así, quiere decir que la primera parte va abajo y la siguiente es como así. Entonces, de hecho, lo que va a pasar es que si no es así, puede ser así. Las dos opciones son estas: que la curva vaya siendo así y baje, o que la curva vaya siendo así y sube. Y la otra opción es que sea así. ¿Okay? Y eso es lo que yo no sabía, pero lo que me dijeron es que con la búsqueda ternaria, si una búsqueda ternaria en una función así, te va a dar ese como mínimo, y si una búsqueda ternaria en una función así, te va a dar ese como mínimo. No puede subir, me parece. No, si puede ir subiendo. No. Sí, porque la función podría ser así, no podría ser esta es la más chica, de razón, no puede subir. Pero podría ser una pura línea. Sí. Eso sí, ya, podría ser una pura línea. Pero en cualquier caso, así la búsqueda ternaria no va a quedar. Sí, ahora sí, ¿no? Sí. Yo creo que lo más importante era cachar que si tú tomabas un camino, su función era una línea. Y después para comparar caminos nomás tenías que hacer la otra. Esa era lo único importante. De hecho, no sé, comparar ahora no sé cómo funcionaba. Era porque la línea sumada y la línea te quedaba. Sí.
Ya. ¿Cuál viene después? El H ya lo vimos. El I, trivial. El J no tiene media rabia. Y el K lo estudiaste. Sí, pero en verdad no sé si me atrevería a decir algo, es que ni lo he programado y tampoco he Pero explícale que tiene una estrategia Lo pensamos. ¿Ustedes también lo pensaron? O sea, yo lo estaba leyendo, pero cuando lo expliqué ni iba a tener tiempo al computador. Me quedan como 5 minutos atrás de el Igual, de repente. ¿Sabes? Explícalo, porfa, Fernando. Bueno, pero tendría que así como con lectura de enunciado en vivo, porque tampoco... Pero ¿cómo no dijiste por el chat que era trivial? ¿Cómo? No, dije que no era trivial, dije que no era tan difícil. Si hubiera sido trivial lo habríamos sacado. Bórrate eso y explícalo para otro lado. El problema se trata de que hay un mall con distintos pisos y lo que hay que minimizar es la cantidad de plata para completar todos los niveles. Es que en realidad sí. Estamos perdiendo nuestro... Por eso no sé si Juan Pablo se lo que yo, pero yo lo tengo que relevar. Lo que sí Está bajando el rating. Pero explícalo. Estamos perdiendo dinero. Se supone que hay tiendas con energizantes, ¿no? ¿Cómo? ¿Tú lo explicas? ¿Te acordás de esto? Ya, deja que peligro. Ya, bueno, sí, lo hago. Ya, entonces tenemos tenemos un juego que tiene una cantidad de niveles. Entonces, y en cada nivel yo sé que me cuesta una cantidad de energía poder pasar. Y sabemos que, no sé si en todos los niveles o en algunos en específico. ¿Hay tiendas? Algunos sí, pueden haber más de uno. De esto puede haber más de uno en el medio. Ya, entonces sabemos que en algunos niveles hay tiendas donde yo puedo comprar energía. Sí, con dinero del juego. Entonces, supongamos que hay acá hay una tienda y vayan en una... y cada tienda me vende un pack de energía que me da ese I de energía a un precio medio. O sea, lo fijan ese. Sí, y el pack de energía cuando yo lo consumo me fija el nivel de energía. No es que me sume ese I, sino que dice mi energía ahora es ese I sin importar lo que tenía. Entonces la pregunta es... ¿Cuánto te demoras en gastar tu energía? Es instantáneo. De hecho yo lo primero que hago en el nivel es ir a la tienda y después lo paso. Bien. ¿Pero podéis pasar el nivel con la energía que te traía? Sí. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es el mínimo de dinero del juego que tengo que gastar para poder pasar todos los niveles? Menos uno si lo puede pasar. ¿Y partir de cero? Sí. Uno. Partís con Creo que siempre hay una tienda en el uno. 1 porque partí con energía. No, se parte sin energía, así que para que tenga sentido debería haber alguna tienda en el primero, si no, no se puede pasar instantáneamente. No, pero puede no poder pasar. Pues. Sí, pero o sea, si no hay, yo sé al tiro que no se puede. Sí. Espérate, los SUV son cuánta energía necesitan Para hacer el nivel. Para hacer el nivel. Y tenía un background. No, quiero minimizar cuánto gasto en total. ¿Queréis escuchar? Sí. ¿Puedes decir los órdenes de los números? ¿Cantidad de niveles, esas cosas? Sí, hay 10 a la 5 niveles
¿Qué se ve? Hay ya las 5 tiendas también. Las cantidades de energía requeridas para cada nivel va hasta llegar a 4. Los packs de energía me dan hasta llegar a 9. Y los costos también van hasta llegar a 4. Los packs de energía hasta llegar a 9 me dan. Sí. ¿Ya? ¿Cómo se cierra? Lo que uno quizás puede hacer, Pero me pienso que Lo primero es que hay hartos equipos que hicieron 5 problemas y que no tienen resuelto. De hecho, este problema lo resolvieron mucho más que el G. lo que uno podría ver quizás es que, no sé, pues si tenía ahí 10 pesos y podéis pasar con 10 pesos, también podéis pasar con 11 pesos, con 12 pesos y tú te das una búsqueda binaria y todo eso. No sé si entienden la idea. Sí. Y simular. Claro, porque es lineal. O sea, el día de las 5 NIM, entonces si hacía algo lineal en la cantidad de... Pero la pregunta es, ¿dónde debe ser? ¿Cómo comprar? ¿Cómo? Sí, no, sí, pues sigue siendo peludo, pero podría ir por ahí. Por eso no es con DP, eso es lo que digo, como para poder elegir la primera tienda o el resto, o sea, como verlo en el resto de las tiendas. ¿Y cuál es el estado? Porque igual no voy a hacer contar el energía que lleva porque es muy grande. La energía Pero sí es cierto lo que dice Bolson de que como, o sea, hasta cierto, como con cierto presupuesto no puede ir ahí para adelante siempre. La pregunta, con un presupuesto, si yo te doy un presupuesto fijo, ¿cuánto te van a decirme si pudiera hacerlo con eso? Eso es lo que estamos tratando de ver, pues si lo voy a hacer lineal, el tema es que... yo cuando vi el problema pensé en hacer... No lineal, pero con algo... Sí, pero con algo razonable. Eso, ¿y qué es lo que es? La energía que gasta la también. Sí. Que el tamaño es menos igual que el tamaño. Ya, y ese subía el tamaño de la energía que te dan. O sea, sí. ¿Pero cuántas tiendas puede haber por nivel? Ya lo sé también. O sea, total. ¿Pero en total día a las 5 o día a las 5 por nivel? No, en total día a las 5. Si me las dan, me dicen en qué nivel están y las otras cosas. Y esto no se puede ver como un grafo en donde tu arista sea. Sí, pero la idea es algo que funcione y pase en el tiempo. ¿Cuál es tu idea, profesor? Hacer un grafo en donde los nodos sean los distintos niveles y la arista sea pasar, dado que compran algo en cierta tienda o ninguna. Eso fue como el dibujo que había trabajado al principio, pero es que no gané mucho porque siempre pasé de un nivel al siguiente. Entonces, como es una escalera así, dibujáis el grafo así de nivel al nivel. Una línea. Sí. Sí, no tiene ningún beneficio. Entonces podría ser algo así como que las tiendas sean No, igual tiene razón, porque ahí fui saltándote como una lista. Porque energía me permite pasar a este nivel y el siguiente. Esta es una lista con el nivel 2 más allá. Puede ser. Eso también, si tú compras energía en uno, no necesitas comprar energía en los siguientes. Si te alcanza, vas a pasar el Sí, siguiente. en el fondo podéis como encontrar el máximo de energía con el que podéis llegar a cada nivel más o menos fácil. Y eso puede ser útil. ¿El máximo de energía? Con el que podéis empezar cada nivel sin pasar por la tienda. De ese nivel. Pero yo creo que igual no nos Me indica que funciona algo en red. Si es que Sí, si también. yo compro en una tienda, puedo calcular dónde puedo llegar sin comprar. Eso. Sí. ¿Y eso lo puedes calcular rápido? Sí. Sí, porque es un acumulado. Sí. Suma acumulada de la energía necesaria. Se está viendo que en el peor caso el grafo completo, qué sé yo, con las tiendas no cabe, porque son de las 5 tiendas y puede estar todas conectadas con todo. Pero yo creo que tampoco vamos a ganar mucho tratando de hacerlo aquí online. No. Pero tiene razón lo que dice Bernardo, suena como que no es imposible. Suena que es asible, si lo pensáis 10 minutos. ¿Cuánto lo pensaste tú, Juan Pablo? No sé, como 5. 5. 9, puede ser 9 por eso. Te faltó un minuto para ya, hagamos lo siguiente, pensémoslo offline y yo creo que posiblemente vale la pena
hacer un documento con las soluciones. ¿Te tinca? Foro. A mí me gustaría un PDF, bueno. Sí, algún PDF. ¿Pero con la estrategia? Sí, Ya sí. pero así lo mismo que hicimos ahora, vamos a tener el video, Pero repartámoslo. por eso, pues repartámoslo. Vamos a tener la estrategia, cada uno repartimos pega, construimos la estrategia. Yo puedo hacer el De hecho, posiblemente podríamos, por ejemplo, pedirle a la gente de la UDP que haga la estrategia de cómo hicieron el B, a la gente de la MUC que escriba la estrategia Por del... eso hicieron eso, pues son maestros en el grupo. Pero por eso, pues, ¿cachai? Pero en el fondo para empezar a involucrarlo. No filmé esta weá. Ya que Ya. O sea, vamos a parar. Paramos, pues, sí, paramos. Chao, chao. Chao. Ya ahora di chao. Chao. Esa fue la discusión, no tenemos idea cómo hacer. Podríamos hacer que el PDF tuviese también los códigos, igual esto cómo funciona el los códigos. Ya, pero partamos por una cosa. Yo creo que sería bueno dejar así como para la posteridad en Chile.